Las últimas palabras del Papa Francisco. Un mensaje que quedará grabado en el corazón del mundo. La mañana del 21 de abril quedará para siempre en la memoria de millones. A las 7:35, el alma del Papa Francisco emprendía su viaje eterno, dejando atrás no solo el peso de los años y la fragilidad del cuerpo, sino también un legado de amor, compasión y valentía espiritual. Lo más asombroso fue que, apenas unas horas antes, el Santo Padre había aparecido ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Iba en silla de ruedas, sí, pero su mirada y su gesto seguían firmes. No llevaba el tubo de oxígeno nasal que muchos habían notado en semanas anteriores, lo que había dado esperanzas a muchos sobre una posible mejoría de su estado. Nadie podía imaginar que esa bendición que pronunció ante el mundo entero, el tradicional Urbi et Orbi, sería su última aparición pública. Ni siquiera en ese momento, cuando alzó su mano y dijo con dulzura: «Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Se podía prever que serían sus palabras finales frente al pueblo al que guió con entrega desde 2013, cuando sucedió a Benedicto XVI. Francisco había desafiado incluso las recomendaciones médicas. Tras haber sido hospitalizado por una infección respiratoria en febrero, los doctores le sugirieron un reposo absoluto de 2 meses. Pero él, fiel a su espíritu incansable, decidió continuar al menos con parte de su agenda. Y así fue como el 20 de abril, durante la misa de Pascua, se presentó ante los fieles. Aunque no participó en todos los actos litúrgicos de la Semana Santa, se aseguró de estar presente ese día tan especial, permaneciendo en el balcón del Vaticano durante más de 20 minutos. Pero lo más impactante no fue solo su presencia física, sino el contenido de su mensaje. Debido a las dificultades para hablar con claridad, delegó la lectura de su discurso en Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Fue entonces cuando, con la fuerza de un líder que nunca dejó de preocuparse por los que sufren, el Papa reiteró su súplica por la paz. «Ruego a todas las partes en conflicto que cesen las hostilidades, que se libere a quienes han sido retenidos y se atienda a aquellos que claman por alimento, agua y un futuro digno», expresó con determinación. Ese llamado, tan directo y humano, fue el eco de toda su labor pastoral. Una súplica por la humanidad, por los olvidados, por aquellos atrapados en medio del dolor. Uno de los momentos más emotivos del día fue cuando el Papa decidió bajarse de su silla y recorrer con esfuerzo la explanada, saludando con ternura a quienes lograban acercarse. No había prisa, no había protocolo que se interpusiera entre él y su gente. Una caricia, una mirada, una bendición. Así se despidió, sin que nadie lo supiera entonces, del mundo que tanto amó. Su aparición pública también coincidió con una recepción diplomática discreta. El encuentro con J.D. Vance, una figura destacada del entorno político estadounidense. Incluso en sus últimos días, Francisco seguía construyendo puentes. Hoy, mientras el mundo entero guarda silencio ante su partida, sus palabras finales resuenan más fuertes que nunca. No fueron solo un saludo de Pascua, fueron un legado, una última misión cumplida, un acto de fe hacia el futuro. Porque, como muchos sienten en lo profundo del alma, el Papa Francisco no se fue del todo. Quedó en cada gesto de paz que inspiró, en cada voz que se alza contra la injusticia y en cada corazón que encontró consuelo en su presencia. El legado de paz del Papa Francisco. Una voz incansable por la humanidad. Desde el momento en que Jorge Mario Bergoglio fue elegido como sumo pontífice en 2013, el mundo percibió algo distinto. No fue solo el primer papa latinoamericano, ni el primero en adoptar el nombre de Francisco, en honor al Santo de Asís, símbolo de humildad y amor por la paz. Fue, ante todo, un hombre que hizo de la compasión, la justicia
y la búsqueda de la paz, los pilares fundamentales de su papado. A lo largo de más de una década al frente de la Iglesia Católica, el Papa Francisco no dejó de alzar su voz frente al ruido de los conflictos, las injusticias sociales y las divisiones que desgarran a la humanidad. Su mensaje fue claro: la paz no es una utopía, sino una responsabilidad compartida por todos. En cada discurso, cada viaje apostólico, cada bendición desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha puesto en el centro a los que más sufren. Ha hablado por los pueblos devastados por la guerra, por los migrantes forzados a abandonar sus hogares, por los pobres que viven en el olvido. Para él, la paz no se construye con armas, sino con solidaridad y diálogo. La verdadera paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de la justicia, afirmó en más de una ocasión. Este principio ha guiado sus llamados a la comunidad internacional, recordando que no puede haber paz donde hay desigualdad extrema, explotación o indiferencia hacia el prójimo. Uno de los conceptos más repetidos por Francisco fue el de la globalización de la indiferencia. Denunció cómo el mundo se acostumbra al sufrimiento ajeno, cómo el dolor de los demás se convierte en una estadística más. Ante esto, propuso un cambio de mentalidad: reconocer al otro como hermano, no como enemigo o extranjero. Durante su visita a la isla de Lesbos en 2016, por ejemplo, el Papa se reunió con refugiados que huían del conflicto en Siria. En lugar de ofrecer un discurso institucional, optó por el gesto. Regresó a Roma con varias familias refugiadas a bordo del avión papal, un acto profundamente simbólico que reflejaba su llamado a la acción concreta. Otro de los grandes compromisos de Francisco fue tender puentes entre religiones. Entendió que la fe, lejos de ser un motivo de división, puede convertirse en herramienta para la reconciliación. Su histórico encuentro con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, en Abu Dhabi en 2019, marcó un antes y un después en el diálogo entre cristianos y musulmanes. Juntos firmaron el Documento sobre la Fraternidad Humana, un texto que llama a la convivencia pacífica, al respeto mutuo y al rechazo de toda forma de violencia en nombre de Dios. Con ello, el Papa reafirmó su creencia de que la paz duradera solo es posible cuando hay entendimiento entre culturas y credos. Francisco no temió alzar la voz frente a los poderosos. Criticó la lógica del descarte, la economía que mata, el armamentismo, la destrucción del planeta. Para él, la paz también es ecológica. Su encíclica Laudato Si no solo fue un llamado a cuidar la creación, sino a entender que no puede haber paz mientras la tierra llora y las generaciones futuras ven su futuro amenazado. Insistió en que la construcción de un mundo más justo y sostenible requiere valentía política, cambios de estilo de vida y, sobre todo, una mirada compasiva hacia los más vulnerables. Aunque hablaba desde su posición como líder de la Iglesia Católica, el mensaje del Papa Francisco trascendía fronteras religiosas. Hablaba como un hombre de fe, sí, pero también como un ser humano profundamente consciente del sufrimiento de los demás. Su llamado a la paz era universal, para creyentes, no creyentes, cristianos, musulmanes, judíos, agnósticos. Su vida fue testimonio de que se puede liderar con humildad, construir con ternura y luchar con esperanza. En cada palabra, en cada gesto, transmitía que el verdadero poder está en el servicio y que el futuro de la humanidad depende de cuánto estemos dispuestos a mirar al otro con ojos de fraternidad. Un mensaje que continúa resonando. Hoy, tras su partida, el eco de su voz sigue resonando en los rincones del mundo, donde la violencia aún no cesa, donde los niños sueñan con vivir sin miedo, donde las familias esperan justicia. Su legado de paz no terminó con su vida. Se ha sembrado en los corazones de millones que escucharon su mensaje, que lo vieron caminar entre ellos, bendecir sin distinciones y llorar con los que lloran. El Papa Francisco nos recordó que la paz no se impone, se cultiva. Y ahora, más que nunca,
Es nuestro turno de seguir regando esa semilla.